Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que están con nosotros. Gracias por estar ahí siempre. Iglesia Cristiana Durazno se congrega el primer día de la semana, este domingo 3 de mayo, donde estamos como iglesia en esta ciudad, como dije, de Durazno, congregados para adorar, a continuar adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer por medio de su palabra, donde Dios trata a su iglesia, donde Dios salva las almas por medio de su palabra es la que tiene poder. Por eso la predicamos no solamente aquí, sino que cuando estamos fuera de este lugar también hablamos de la palabra de Dios, por eso la memorizamos, por eso la predicamos, la repetimos, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Así que bueno, qué bueno poder estar juntos como hermanos y como iglesia, y estar ahí en este precioso libro de 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, y vamos a ver si podemos terminarlo, versículo 15 al 24. 1 Corintios 16, versículo 15 al 24, dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y ahí termina la carta de Primera de Corintios. Y bueno, lo que vamos a ver, bueno, ya más o menos se dan cuenta, ¿verdad? Son exhortaciones y saludos finales. Las últimas exhortaciones y los saludos finales del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el estudio anterior vimos el principio del creyente. Pablo le estaba hablando a una iglesia que tenía problemas y vimos que Pablo resume toda la carta en estos dos versículos. Los versículos que vimos anteriormente fue el 13 y el 14, ¿se acuerdan? De 1 Corintios 16. Entonces le dice que estén velando, atentos, porque no estaban haciendo eso. La iglesia tenía problemas. ¿Por qué? Porque no estaban velando y no estaban atentos. Por eso el pecado dividió la iglesia, y la iglesia no estaba luchando contra el pecado, sino estaba luchando entre ellos mismos. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué? Causa división. Y eso es lo que el enemigo quiere, que los cristianos estén divididos. Entonces lo que estaban haciendo ahí era trabajar en vano, porque estaban divididos. Lo primero que tenían que hacer es estar unidos como iglesia y como familia. Les dijo que estuvieran firmes en la fe, porque la evidencia que vimos a lo largo del estudio de este libro no estaban firmes en la fe. Los hombres de la iglesia no se estaban comportando como hombres espirituales. Cuando una iglesia, los ancianos, hombres, no se ponen los pantalones y hacen cumplir la palabra de Dios, y no buscan la santidad, esa iglesia va en declive. La gente se nos va, no podemos hacer cumplir esto porque vamos a quedar solos. Hermano, nosotros tenemos que hacer cumplir la palabra de Dios, y como hombres tenemos que ser esos hombres valientes. No solamente hacerla cumplir en la iglesia, sino también en nuestra casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así dijo Josué. Y acá vemos Josué, un hombre de Dios, que es también un hombre, no era perfecto como nosotros, pero un hombre que tenía convicciones firmes. Un hombre que amaba a Dios, no solamente de palabras, sino que lo demostraba. Y Pablo le está diciendo eso a los corintios, y Dios nos está diciendo eso a nosotros hoy en día, que seamos hombres espirituales, hombres valientes, para que, nuestra familia busque la santidad y la iglesia esté en santidad. Si no, como dije, la familia va en fracaso y la iglesia va en fracaso. Dios no ha cambiado, le pide lo mismo a la primera iglesia y le pide a nosotros también lo mismo, ¿verdad?
Por algo Dios puso en la iglesia hombres, maestros, pastores y evangelistas. En Efesios dice que puso a hombres, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca y sea alimentado. Si los hombres no estudian, no se levantan a predicar la palabra y enseñar la palabra en sus hogares, en primer lugar, y en la iglesia, bueno, como dije, la iglesia va en declive. Y acá lo vemos, una iglesia, 1 Corintios, que tenía todo, pero no había hombres que amaran y pusieran la palabra de Dios en primer lugar. No la estudiaban, por eso la iglesia va en declive. Y bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas iglesias evangélicas, por no estudiar la palabra, no saber lo que dice la Escritura, bueno, no conocen al Dios de la Biblia y por eso actúan de acuerdo al Dios de su mente. Nosotros no podemos actuar de acuerdo al Dios de su mente, de mi mente o de su mente. ¿Por qué? Porque el Dios es el dueño de la iglesia y dejó normas. ¿Dónde están esas normas? En la Biblia. ¿Y cómo vamos a ver nosotros las normas de Dios si no la estudiamos? Y como hombres, sacerdotes, pastores, evangelistas, ancianos, obispos, presbíteros, nómenlo como quieran, somos los hombres los responsables de llevar la obra adelante. Así que pongamos, ¿verdad? Atención, todo lo que Dios nos ha enseñado para que nos levantemos y comencemos, ¿verdad? A esforzarnos más por Dios y su causa, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar firmes en convicciones y esto es lo que Dios aprueba. No es un hombre que grita, no es un hombre que es machista, que maltrata mal a su hermano, a su compañero, a su esposa, a sus hijos. Eso no es un hombre, no es un hombre de Dios, no es un líder. ¿Se entiende? Un líder de Dios es el que va adelante y el que va sirviendo. Y está mostrando cómo se sirve a Dios, muestra cómo se ora a Dios, muestra qué dice la palabra de Dios. Bueno, y ese hombre es un servidor de Dios y enseña a su familia y a sus hermanos a cómo servir. ¿No? Ese hombre no se sienta que le sirvan, sino ese es un hombre que sirve. Cuando Cristo vino como hombre, ¿verdad? Perfecto hombre, como perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, ¿ustedes quieren saber cómo es un perfecto hombre? Miren a Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Qué fue lo que hizo él? Se sentó y dijo, bueno, vino Dios del cielo, dejé mi trono por ustedes, así que vengan, boticas, vengan a servirme. Yo estoy acá. No, Cristo no actuó de esa manera como actúan los hombres mundanos. Cristo vino a servir, a sanar, a dar de comer, a enseñar la palabra de Dios, a lavarle los pies a sus discípulos. Y encargó a sus discípulos y les dijo, ¿vieron lo que yo hice? Bueno, quiero que esto lo hagan entre ustedes. Así que, hermanos, esos son los verdaderos hombres que Dios valora y Dios le agrada. Los que sirven, los que se esfuerzan el doble. Pero todo lo que hacemos, todo eso lo que hacemos, lo mismo que tiene que ser hecho con amor. Versículo 14. No tiene ningún valor si enseñamos y servimos a Dios. No tiene ningún valor si servimos a los demás, si no lo hacemos con amor, o si lo hacemos por imposición, o para cumplir, o hacemos algo por interés. Bueno, ahí no lo estamos haciendo con amor. Entonces, Dios sabe cómo lo hacemos, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe las actitudes de nuestra mente, de nuestro corazón. Él sabe todo, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios valora el sacrificio hecho con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque lo hacemos para la gloria de Dios, no para nosotros, no para obtener algún beneficio a cambio o para que los hombres nos vean. No hacemos las cosas, no debemos de hacer las cosas para la gloria de los hombres o para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Y ahora Pablo termina haciendo las últimas exhortaciones y como Pablo se despide de los hermanos de los Corintios, él se despide por medio de esta carta y sabemos que hay una segunda carta, la segunda de Corintios, que Pablo le manda otra carta a los hermanos porque había necesidad de mandarle otra carta. Bien, y vamos a entrar en 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bueno, los primeros creyentes de Corintios, reconocidos por el apóstol Pablo, fue la familia de Estéfanas. No solo porque fueron los primeros creyentes, sino por su testimonio en la ciudad. Es evidente, ¿verdad?, que Pablo dice, bueno, ustedes saben la familia de Estéfanas.
Es la primicia de casa. Ustedes los reconocen, ¿verdad? Ven, saben cómo es esta familia. Ellos dedicaron su vida al servicio de Dios y a los hermanos. Vemos la evidencia de una verdadera conversión. No solamente creyeron, sino que ellos dedicaron todo lo que tenían para el servicio de Dios. No solo dicen ser, sino no solamente se bautizaron, no solamente predicaron el Evangelio, sino dispusieron todo para servir. Todo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la marca distintiva de los hijos de Dios es el amor práctico, el amor sacrificial. El amor de Dios es sacrificio. Él sacrificó a su Hijo para salvarnos. Nosotros ahora, porque amamos a Dios, nos sacrificamos para Él. Y sacrificamos todo. Todo lo que tenemos, se lo ponemos al servicio de Dios. Eso es lo que hicieron los primeros hermanos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces es un amor práctico, un amor práctico hacia Dios y hacia los hermanos, manifestando en la justicia y el amor fraternal. Manifestando en la justicia, o sea, en la palabra de Dios, y el amor fraternal. Entonces eso nos diferencia de los hijos del diablo. Los hijos del diablo no quieren sacrificarse para Dios. Los hijos del diablo, o sea, los mundanos no quieren hacer nada para Dios. Simplemente no reconocen a Dios, no se someten a su palabra, viven como quieren. Capaz que algún religioso va, escucha la palabra, pero con mi vida no te metas. Pero vemos en la Biblia constantemente personas que dedicaron su vida y del momento que Cristo los salvó, dieron todo. Todo. Sacrificaron todo para Dios. Y este servicio se basa en amar, ayudar y dar prioridad al prójimo. Ya no vivo para mí, vivo para los demás, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo, que vino a la tierra y vino a servir. Entonces, vamos a ver versículos clave que nos hablan del amor fraternal como evidencia, como este amor que tenía Estefanas y su familia. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Y ese amor tenemos que tener nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo tú quieres saber si eres un hijo de Dios? Bueno, practicas la palabra de Dios, amas a estar con los cristianos o estás obligado a estar acá. ¿Entiendes? O vengo para cumplir, o vengo para, bueno, me trajeron antes de estar en casa, me quedo acá. O me sacaron de mi cuarto y me pusieron acá y tengo que estar acá. ¿Se entiende? Entonces, los hijos de Dios aman a sus hermanos, desean estar con sus hermanos. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 7 al 8. Queridos hermanos, Primera de Juan 4, versículos 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Bien sencillo. Primera de Juan es un libro donde evacúa las dudas de aquellas personas que dudan de su salvación. Primera de Juan está escrito para eso, para aquellos que duden de su salvación. Y bueno, vemos a estos hermanos Estefanas y su familia, que ellos amaban, eran reconocidos no por su doctrina, no porque eran teólogos y sabían la Biblia de memoria, o porque estudiaban mucho la Biblia, oraban mucho, sino que lo practicaban, se sacrificaban, amaban a los hermanos y amaban la palabra de Dios. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Este es el verdadero amor. No es un amor sentimental, como dije hoy. Es un amor de hecho. Como Dios nos amó a nosotros. Y si Dios vive en mí, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces es un amor práctico y un amor donde en la primera iglesia primitiva es donde era lo que fluía. Pablo estaba en una punta de Asia y allá iban los hermanos de una punta a otra, en barco, 6 meses en barco, caminando, ¿verdad? Ni un problema. No tenían ningún problema, no iban quejosos, no, iban a estar con el hermano. ¿Por qué? Porque lo amaban. Querían estar con el hermano. Pablo quería estar con los otros hermanos. Le mandaba cartas, hermanos, estoy deseoso de estar con ustedes. ¿Qué es eso? Amor. Amor. Y se preocupaba, y lo exhortaba, oraba por ellos, lloraba por ellos. Ojalá que nosotros podamos también tener ese mismo amor, ¿verdad? Que se note. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Y si somos coherederos con Cristo, al tener el Espíritu de Cristo, al tener el Espíritu de amor, ¿qué va a producir en nosotros? Amor, ¿verdad? Y también Pablo manda a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, le dice, servíos por amor los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros por amor, no por ganancia, no por interés, sino por amor, porque Cristo me amó a mí y yo amo a la familia de mi Dios. Entonces esta es la verdadera fe. Los que practican el amor son los que están en la verdadera fe. No solo doctrina, sino que se demuestra en la práctica del servicio y la entrega hacia los demás creyentes. ¿Dónde conocía Pablo la familia de Estéfanas? Primera de Corintios 1:16. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás no sé si he bautizado a alguno. Bueno, Pablo fue la única familia que bautizó en Corinto. Por eso Pablo lo conocía bien. Y antes de bautizar, ¿qué habrá hecho Pablo? Lo bautizó nomás. Levantó la mano, es cristiano, bueno, vení, te voy a pegar un baño en el agua. Lo discipuló. Porque acuérdense que antes de ser bautizado hay que ser discipulado. ¿Verdad? Entonces Pablo lo conocía a la familia Estéfanas. Claro que sí que la conocía. Por eso él habla de la familia Estéfanas, que estaba en Corintios, que era un ejemplo, que siguieran el mismo ejemplo ellos. ¿Ven que siempre hay ejemplos para seguir? En todo lugar, siempre, en toda iglesia, siempre hay hermanos fieles que están siendo luz y que tenemos que seguir y valorar a esos hermanos, como lo va a enseñar aquí Pablo a los corintios, que lo valoren. ¿Qué le pide Pablo a los corintios que hicieran con esta familia? Ahora acá está lo que le estaba diciendo, 1 Corintios 16:16. Os ruego que sujetéis a las personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué tenían que hacer ellos? Sujetarse, someterse a estos hermanos fieles, ¿verdad? Obviamente someterse a la enseñanza de la palabra de Dios, no todo lo que ellos querían. Estamos hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Y cómo ellos eran ejemplo. Y que y son no solamente a ellos, y a todos los que ayudan y trabajan en la obra, en el ministerio. ¿Por qué? Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo mismo Pablo le pide a los hermanos de Tesalónica, que valoraran los hermanos que trabajan, los hermanos que llevan la obra adelante, los que ponen todo para el servicio de Dios, lo que sirven al Señor, lo que sirven los hermanos, lo que enseñan la palabra, lo que están exhortando, lo que ayudan en la obra. No lo dejen solos. Muchas veces se piensa que los que enseñan están bien y no necesitan nada. Total, él está bien, no necesita nada. Yo necesito. ¿Por qué no vienen por mí? ¿Se entiende? Y muchas veces el que está enseñando, el que está en la obra, necesita apoyo. No solamente de adoración, sino también, ¿verdad? Apoyo emocional, ser aconsejado, mostrarle, preocupación, escucharlos, porque muchas veces vamos a un hermano, nos exhorta, y todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dijo a través de la palabra, salimos para afuera y nada, ¿qué sabe? Voy a hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿para qué viniste? ¿Para qué escuchaste? ¿Para qué hiciste tal cosa? Viniste y hiciste preguntas. Si después vas a hacer lo que tú quieres, no vas a hacer lo que dice la Escritura. Entonces también valorar el trabajo, el sacrificio, el tiempo de los hermanos. Y es lo que quiere Pablo, que le está diciendo a los corintios de la familia Estéfanas. Que lo valoren, que lo cuiden. A los tesalonicenses lo mismo. Cualquier creyente que trabaja en la obra hay que valorarlo. Es trabajo de él. Él tiene su tarea con Dios y bueno, es su ministerio. Bueno, valoremos ese hermano o esa hermana que está trabajando, que está sirviendo, que le sirve a ustedes y sirve a Dios. Es lo que Pablo está diciendo a los corintios, que se valoren entre ellos. ¿Se estaban valorando los corintios entre ellos? No. Vemos a través de la carta que ellos estaban peleados y divididos.
no estaban valorando lo que hacían cada uno. Entonces todos tenemos tareas como cristianos, todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, pero a pesar de todo eso, hay hermanos que se sacrifican para el servicio de Dios. ¿Se entiende? Que se sacrifican el doble que otros para atender su familia, atender todo y además servir y trabajar y enseñar en la palabra de Dios. Entonces, hay que mostrar interés, ¿verdad?, en colaborar con esos hermanos. No es venir y consumo y me voy. Me tienen que alimentar, vengo, que me alimente, que me enseñen y me voy, ya está. Bueno, ahí no hay ningún interés de colaborar, ¿verdad? Sino que vengo a consumir, como y me voy. Entonces así estaban los corintios. Y esta enseñanza tiene que ser para nosotros también para no hacer lo mismo. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque los cuidan a ustedes, como quienes también que tienen que rendir cuentas. Obézcanlo para que ellos cumplan su trabajo con alegría y sin quejarse. Bueno, como dije antes, la enseñanza de la palabra de Dios hay que someterse, no solamente el que predica, sino todos nos tenemos que someter a la palabra de Dios. Una persona que enseña bien la palabra de Dios debe pasar horas estudiando. Es un trabajo enseñar la palabra de Dios. No es fácil, ¿verdad? No es fácil a enseñar, porque lleva una preparación. No solamente que lleva una preparación, sino que toda la vida es preparación y preparación y preparación. Porque el siervo de Dios no simplemente ya sé predicar, ya sé homilética, ya sé, exégesis, y bueno, ya está, no estudio más nada. No, hay que seguir estudiando, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es infinita, y tenemos que nosotros ir capacitándonos, ¿para qué? Para predicar bien y trazar bien la palabra de verdad. Entonces es un trabajo, ¿verdad?, de esfuerzo, es un trabajo de sacrificar a la familia, sacrificarle dormir, sacrificar tantas cosas para servirles a los hermanos, ¿verdad? Para llevarle un buen alimento a los hermanos. Lamentablemente hoy en día se consume cualquier cosa, comida chatarra, como se llama, ¿verdad? Comida chatarra espiritual. Muchas veces hermanos se preocupa en enseñar la palabra, en servir, y muchas veces van y consumen comida chatarra. Todo el sacrificio que hizo el hermano enseñándole la sana doctrina, y van y escuchan la no sana doctrina, ¿verdad? Y eso se nota. Se nota cómo. Cuando hablamos, cuando nos tratamos los unos a los otros y empezamos a hablar de doctrina, nos damos cuenta qué es lo que estamos consumiendo. 1 Timoteo 5:17. Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Así le pagamos al que pasa ahora enseñando la palabra, el que nos está enseñando, el que está nos exhortando. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Valoramos a los hermanos que enseñan la palabra, lo tenemos en doble honor o los tratamos como nuestros empleados. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios: valoren a la familia de Estefan. Cuando yo necesito, ellos deben de estar, porque ellos tienen que estar. Ellos me tienen que ayudar, ellos me tienen que enseñar, es obligación. ¿Y tu obligación con ellos? Pablo le dice a los corintios: valoren esos hermanos, cuídenlos. Estamos para criticarlos, para darle con un mazo, ¿verdad? Mirarlos siempre de ahí mal, porque siempre están exhortándome. O estamos diciéndole: gracias, hermanos, por exhortarme. Gracias por tu preocupación. Gracias por amarme. Porque cuando me exhortan, me están amando. Dios me exhorta por medio de la palabra. Entonces, cuando uno reconoce a aquellos que nos están enseñando, que Pablo le está diciendo a los corintios que lo reconocieran a la familia de Estefanas, se valora su esfuerzo. Se valora su esfuerzo. Hay respeto, ¿verdad? Se refiere a una actitud de cooperación y respeto hacia el liderazgo espiritual, un servicio práctico, amor y estima. El respeto se basa en la labor que se realiza para el Señor, cómo trabajamos para el Señor juntos. Estos versículos enfatizan que el trabajo de ayudar y enseñar a la iglesia
es digno de reconocimiento y colaboración por parte de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos que colaborar, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que Pablo le pide a la iglesia de los Corintios, que valoren esa gente. Y Dios nos pide a nosotros también que valoremos a aquellos hermanos que nos enseñan la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 17. 16, 17. Me regocijo con la vida de Estéfanas. La venida, gracias. Me regocijo con la venida de Estéfanos, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Vemos que estos hermanos estaban con Pablo. Vinieron de allá de Corintio a estar con Pablo. Bueno, y se cree que ellos fueron los que llevaron la carta, junto con Timoteo, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí, querían estar con Pablo. También habrá dado las preocupaciones que tenían, los problemas que tenían como iglesia. Y bueno, ellos estaban ahí, no solamente a hablar de sus problemas, sino también para hacerle compañía. ¿Y eso qué causó en Pablo? Alegría, qué bueno. Hermanos que se vienen a visitarme, que vienen a hablar conmigo, qué bueno, qué lindo. 1 Corintios 16, 18. Porque confrontaron mi espíritu. Acá se dan cuenta, confrontaron mi espíritu y el vuestro. Reconocéis pues a los tales personas. Otra vez, reconózcanos. Ténganlo por digno honor. Confortar a una persona, a un hermano en la fe, según la Biblia, implica ser un instrumento de amor de Dios, ofreciendo presencia, oración, promesas divinas en su palabra, al estudiar la palabra juntos, en lugar de juicio. En vez de ir a juzgarlo, de ir a ayudarlo, ¿verdad? Ayudar a ese hermano que me está ayudando también a mí a aprender la palabra. La base principal es que Dios es el Padre de misericordia y de toda consolación. Y yo soy el Hijo. ¿El Hijo de quién? Del Padre de misericordia. ¿Qué tiene que haber en mi vida? Misericordia y consolación. Nosotros estamos para consolarnos los unos a los otros, ¿verdad? Ayudarnos, usar misericordia. Entonces, la presencia y escuchar atentamente a la persona, eso es usar misericordia. Estar atento a lo que mi hermano me está diciendo. Hacerte presente. A veces el mayor consuelo es simplemente estar ahí, compartiendo el dolor, tal como Jesús lloró con las hermanas de Lázaro. Acuérdense, Jesús lloró con la hermana de Lázaro. Ver todo lo que la muerte hacía, el dolor que causaba, a pesar que sabía Jesús que iba a resucitar a Lázaro, pero él vio todo lo que hacía la muerte, lo que hacía el pecado, y la Biblia dice que él se estremeció en espíritu y comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque estaba usando misericordia. Entonces la Biblia nos instruye a ser empáticos y compartir el dolor ajeno. Y eso es llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen. Muchas veces hay que escuchar más de lo que hablar. Muchas veces vamos a hablar y no escuchamos. Y a veces lo único que simplemente tenemos que hacer es cerrar la boca y escuchar, ¿verdad? A ese hermano que se quiere desahogar. Bueno, imagínense Pablo, tendría problemas y dificultades, cosas que hablar. Bueno, estos hermanos fueron ahí para escucharlo, estar con él. Por eso él quedó contento. Lo fortalecieron. Consuelo a través de la palabra de Dios. Consolar a través de la palabra de Dios. Comparte promesas bíblicas que aseguran la presencia de Dios. Salmo 34, 18. Podemos usar estos versículos. Cuando vamos a visitar a un hermano que está con problemas, que necesita que le hablemos, ¿verdad? Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Son versículos que podemos usar para ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Mateo 11, 28. Venid a mí. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Podemos decir, hermano, vamos a dar. Vamos a buscar al Señor. Vamos a orar. Él dice que vayamos a Él. Que tenés una carga, tenés lo que tengas, vamos a llevárselo al Señor. Y Él te va a hacer descansar. Juan 14, 1. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Entonces debemos, ¿verdad?, fortalecer a nuestros hermanos
de visitar a nuestros hermanos, y cuando vemos personas o hermanos que necesitan consuelo, en vez de ir y machacarle, tenemos que darle versículos bíblicos. En vez de ir y muchas veces darle con la espada, muchas veces tenemos que cerrar la boca y escucharlo, ¿verdad? Y ese hermano se quiere desahogar, orar por ellos, una oración intercesora, como dije hoy. Pide la paz de Dios, ora, como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones. Entonces son amores prácticos, son cosas prácticas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, y para hacer esto tenemos que ir, como hicieron nuestros hermanos. Fueron hasta allá, fueron a donde estaba Pablo, Estéfanos, Fortunato y Acaico, fueron por ahí. ¿Por qué? Porque querían estar con él, querían estar con este hermano. Edificar, animar al hermano a que siga firme, reconociendo su trabajo en el Señor, que no es en vano. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. También, si ese hermano tiene algún problema, perdonarlo y restaurarlo. Perdonarlo y restaurarlo, como Cristo nos perdona todos los días. Lo que debemos de evitar. Bueno, no decirle al hermano, si tiene ganas de llorar, no llores, no llores. No llora. ¿Tenés ganas de llorar? Llorar, hermano, yo acá estoy. Acá está mi hombro. Llora tranquilo. O decirlo, no es para tanto, ¿verdad? Porque a veces el problema que tiene el hermano, para nosotros ese problema, capaz que no nos afecta, pero ese hermano es la gran mochila que tiene, el gran problema que tiene, y ahí está, viene a estar con su hermano para que desahogarse ahí, y su hermano le diga, no lloré, no lloré, no, llora, desahógate, acá estoy, para poner mi hombro y llorar contigo. O decirle, deberías tener más fe. No somos jueces, tenemos que consolar, ¿verdad? Tenemos que consolar. Primero consolar y después decir lo que dice en la Escritura. La mejor manera de confortar es reflejar amor, la paciencia y la ternura con la que Dios consuela a nosotros mismos. Como Dios nos consuela a nosotros, así también nosotros debemos consolar a los necesitados, ¿verdad? Y Pablo salió beneficiado con esta visita, y bueno, y eso le causó ánimo, consuelo, físicamente y emocionalmente. Los que enseñamos la palabra de Dios somos personas y necesitamos también a los hermanos. Pablo lo necesitaba, el apóstol Pablo lo necesitaba, sí, lo necesitaba el apóstol. Y Dios le mandó a estos hermanos. ¿Por qué Dios se los mandó? Porque lo necesitaba. Y Pablo por eso pide, reconozcan, y estos hermanos lo reconocían a Pablo, y fueron y lo valoraron, se preocuparon por él, y estuvieron un tiempo con él. Ahora cambia Pablo y comienza a comunicar los saludos de los hermanos de Asia. Empieza a hablar de los saludos, los últimos saludos de los que estaban en Asia. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Bueno, acá los que estaban en Asia, los que estaban ahí, en Éfeso, Aquila y Priscila habían puesto su casa para el servicio al Señor. Acá vemos otros, como Estéfanos. Aquila y Priscila hicieron lo mismo. ¿Cómo lo hacemos nosotros acá en Durazno? Lo mismo, ¿se da cuenta? Es todo lo mismo, es simplemente hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿De dónde conocían los corintios Aquila y Priscila? Porque Pablo le dice, ¿te acordás de Aquila y Priscila? Bueno, le manda saludos. ¿De dónde los corintios los conocen? Bueno, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, cuando Pablo va a Corintio. Hechos 18, 1 al 3. Dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, Claudio, el emperador, mandó que todos los judíos salieran de la ciudad de Roma. No quería ver ni un judío. Entonces todos los judíos salieron de Roma, ¿verdad? Y ahí donde Pablo viene a Asia y se encuentran con Priscila, Aquila y Priscila. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo también trabajaba
no iba y se sentaba y dice, bueno, acá viene el apóstol Pablo, me tiene que servir. No, Pablo iba a trabajar, fue a trabajar y se encuentra con esta pareja de judíos que estaban haciendo el mismo trabajo que él, hacían tiendas. Y de eso se ganaban la vida, haciendo tiendas. Y Pablo, acuérdense que Pablo andaba con 2 o 3 cristianos también con él. Y Pablo tenía que trabajar también para darle de comer y todos juntos tenían que trabajar para sustentarse. Entonces ahí ya estaba, antes que Pablo llegara a Corinto, ya estaba Aquila y Priscila trabajando. Y ahí comienza Pablo, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Y versículo 11, Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando ¿qué? La palabra de Dios. Acá está. Pablo estuvo 1 año y medio en Corintio. ¿Qué hacía en Corintio? ¿Fue a hacer plata? No, fue a enseñar la palabra de Dios. Él trabajó, sí, pero él fue a enseñar la palabra de Dios. Su propósito era enseñar la palabra de Dios y conoce a esta pareja judía. Este es el tiempo que Pablo estuvo en Corintio con Aquila y Priscila. Fueron los fundadores con Pablo de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿lo conocían muy bien o no? Claro que lo conocían. Conocían a esta familia, que ahora estaba en Asia, en Éfeso, con Pablo. Versículo 18, Hechos 18. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea en Corintio, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y acá salen ellos juntos después de 1 año y medio y salen otra vez en el viaje misionero de Pablo. Y Pablo se había raspado la cabeza en Creta porque había hecho un voto, ¿verdad? El voto nazareno. Bien, esta pareja cristiana continuó el viaje misionero con Pablo. Ellos fueron enseñados por Pablo, discipulados por Pablo, ¿verdad? Para que ellos pudieran después poner su casa y tener una iglesia para el Señor. Pablo estuvo ahí siempre ayudando, ¿verdad?, a gente que estaba interesada en aprender la palabra de Dios. Entonces vemos que Pablo no andaba solo, sino que siempre tuvo hermanos. Versículo 24, 18-24. Llegó entonces a Éfeso. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Viene Apolos a Éfeso. ¿Y con quién se encuentra? Bueno, se encuentra con Aquila. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hacía Apolo? Entraba a la sinagoga, era un judío, entraba a la sinagoga y con el Antiguo Testamento, como vimos el viernes, con el Antiguo Testamento y los libros proféticos, enseñaba todo el cumplimiento como se iba cumpliendo, ¿verdad? Como Juan el Bautista era el mensajero que tenía que venir, que iba a traer el mensaje, que venía el Mesías, que venía el rey, tenía que venir un mensajero. Todo eso venía Apolo enseñando. Entra a la sinagoga, ¿verdad? Pero estaba Aquila y Priscila escuchando. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, versículo 26. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en camino de Dios. Acá vemos, ellos habían sido instruidos por Pablo, habían aprendido. Ven a este hombre que era fervoroso en la palabra de Dios, pero se dieron cuenta que le faltaba aprender más. ¿Qué hicieron los hermanos? No, que se maneje, porque si sabe menos, bueno, que vaya a estudiar, que se vaya con Pablo. Yo estuve en el barco con Pablo y tuve tiempo con Pablo. No, allí fueron, hermano, ven, te vamos a enseñar que más en la palabra de Dios. El apóstol Pablo estuvo con nosotros y nos enseñó esto. Y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron. Le dijeron, dale hermano, sí, ve. Y escribieron los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Acá ya fue discipulado Apolos. Fue a Acaya. ¿Dónde era Acaya? Corinto. Corintio era la capital de Acaya. ¿Ah? Entonces Apolo ya va más instruido por Aquila y Priscila y empieza a refutar a los judíos, va a la sinagoga a refutar a los judíos y a mostrarles lo que decía la ley, lo que decía Moisés, lo que decían los profetas de Jesucristo y que se había cumplido.
Entonces ven que se necesitan hombres que enseñen a otros, porque no sabemos. Hoy estamos acá, pero nosotros no sabemos cuál es lo que va a pasar entre un año. Capaz que estamos dispersos en toda parte del mundo. ¿Y qué vamos a hacer en otra parte del mundo? Enseñar lo que nos enseñaron, enseñar la palabra de Dios. Por eso dije, Acaya era la provincia romana que abarcaba el sur de Grecia y Corintio era su capital, era su ciudad principal. Pablo realizó una extensa labor misionera allí, estableciendo una iglesia clave en Corinto y refiriéndose a toda la región como Acaya en sus cartas. Vemos que Aquila y su esposa estaban discipulando a Apolos y Apolo quería ir a Corintio después para ayudar allí y ellos lo apoyaron. Ve, hermano, ve, ayuda allí. Se necesitan hombres con ese fervor, con esas ganas, un hombre de Dios. Lo que Pablo le pidió a los corintios. Sean hombres, sean hombres. No importa, tú párate y defiende la doctrina que has aprendido. Defiende la palabra de Dios. Y así era Apolo. Así era ese hombre de Dios. Entonces es la única manera que la obra se extienda. Pero tienen que haber hombres y mujeres que estudien la palabra de Dios y que la prediquen. Si no nos interesamos por estudiar la palabra de Dios, ¿cómo el reino de Dios se va a extender? Si nosotros no estudiamos, ¿verdad? No nos interesamos por el reino. Estamos más interesados por las cosas de esta tierra o por las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los aplausos de las personas para que me acepten en vez del reino. Tenemos que ser conscientes que fuimos llamados a vivir para un reino eterno, no para vivir para este mundo. 1 Corintios 16:20. Otro saludo, dice, os saludo a todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Bueno, Pablo dice, salúdense con un beso de respeto entre ustedes. ¿Había un beso, respeto entre ellos, entre los corintios? No había respeto. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que no se esperaban ni para comer, no se saludaban? Habían grupitos de los ricos, los pobres, y no había un respeto, no había un amor. Por eso Pablo dice, salúdense con un beso santo, con un ósculo santo, ¿verdad? Un beso de amor fraternal. 1 Corintios 16:21. Pablo dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. Esta parte Pablo lo escribe él. ¿Ah? La carta siempre tuvo a alguien que le escribiera. Pablo, acuérdense que estaba enfermo de los ojos. Se cree que Pablo muchas veces no podía escribir. Pero la salutación final la hacía de su mano. ¿Para qué? Para que supieran que la carta la había mandado él. Todo lo que había dictado antes lo dictó él. Entonces dice Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. El Señor viene. Bueno, vemos característico de Pablo, ¿verdad? Cómo se despedía en sus cartas con una frase o una oración. Él mismo lo escribía para que supiera, como dije, que la carta la había escrito el mismo apóstol. Para que será del apóstol Pablo. No, mira, la última carta, acuérdense que era una carta. No era un libro, era una carta. Hoy en día tenemos el libro de 1 Corintios, pero eran cartas. Pablo mandaba una carta. Entonces, para saber si era verdaderamente la carta de Pablo, tenía que ver si Pablo la escribió. Y al final estaba la letra de Pablo. Y como siempre, Pablo termina con una exhortación. Bíblicamente, no amar al Señor Jesucristo se manifiesta principalmente a través de ¿qué? De la desobediencia a su palabra. El que desobedece deliberadamente. No me importa lo que dice la Biblia, no me importa, yo vivo yo y hago lo que a mí me canta, y no me interesa meterme en las cosas de Dios, no me interesa someterme a la palabra de Dios, no me interesa, vivo mi vida, déjenme quieto, déjenme en paz. ¿Ah? Es una persona que desobedece, ¿verdad?, la enseñanza de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24, nos habla de eso, la falta de amor por los demás, también creyentes, que ya lo vimos, que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 4, 8 al 21. Primera de Juan 4, 8 al 21 nos habla de la falta de amor, la idolatría, el poner otras cosas por encima de Dios, y una actitud de indiferencia o rebeldía, a lo cual conlleva estar bajo la condición de anatema, o de maldito, o de maldición. Primera de Corintios 16, 22, el versículo
que leímos, ¿verdad? Aquí se detallan los aspectos clave de no amar según la Biblia. No son los detalles míos, sino lo vamos a ver como dice la Biblia. Desobediencia intencional. Jesús vinculó directamente el amor con la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. No quiere decir que va a ser 100% obediente, sino que se esfuerza en obedecer la palabra de Dios. Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios escritos que estaban en la Biblia fueron hombres pecadores, salvados por gracia, que se esforzaron en vivir en obediencia a Dios. Pero no quiere decir que no pecaron. Claro que pecaron, pero se levantaban y continuaban, ¿verdad? Esforzándose, dando todo de sí para agradar a Dios, obedecer a Dios. El que no me ama no obedece mi enseñanza. No amarle es ignorar o rechazar sus mandamientos voluntariamente. Juan 14:15. Yo sé lo que dice Dios, pero voy a hacer esto. ¿Qué estoy demostrando? Bueno, rebeldía. No amo a Dios. Falta de amor fraternal. Eso, como dije hoy, falta de amor fraternal, lo vimos. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. No amar a los hermanos, no amar a mi prójimo, es una muestra que no conozco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Anatema quiere decir maldición. 1 Corintios 16:22, que es lo que vimos ahora. Declara una solemne advertencia. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Esto implica estar bajo la maldición divina o separado de la gracia de Dios. Si mueres hoy, vas al infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque tienes toda la ira de Dios sobre tu vida. No te has arrepentido de tu pecado y no has creído en el Evangelio. El creer va de la mano con obedecer. Idolatría del corazón. Idolatría del corazón. No amar a Jesús es darle el primer lugar a otras cosas, a personas en nuestra vida. En vez de poner a Dios en primer lugar, pongo a una persona. O pongo mi vida, o mis emociones, o lo que yo quiero, lo que yo siento, ante que Dios. Eso es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Entonces, una característica que una persona conoce a Dios es porque se esfuerza siempre en poner a Dios en primer lugar. Rebeldía e indiferencia en las cosas de Dios. Desprecio, rechazo a la soberanía y al sacrificio de Cristo que hizo por mí. Este pasaje de 1 Juan 4:8-21 subraya que la incapacidad de amar al prójimo es una evidencia directa de no amar a Dios. ¿Saben cómo se nota cuando amamos a Dios? Porque amamos al hermano y amamos al prójimo. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos estar analizándonos individualmente cada uno de nosotros, no ser engañados por estar aquí con una religión, o venir y sí, el domingo me congrego, sí, pero ¿cómo vivo? ¿Cuáles son mis deseos en primer lugar? ¿Dios está en primer lugar en mi vida? ¿O está primeramente esto? Y después cuando haya tiempo para Dios? Si es así, te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Bien sencillo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y si eres un cristiano y te has enfriado por las cosas de este mundo, sigues las cosas de este mundo y has dejado a Dios, bueno, te tienes que arrepentir y confesar el pecado, apartarte de él y volver al camino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice el texto, el Señor viene. El Señor viene, dice Pablo. Le dice a los corintios. Y Dios nos dice a nosotros, el Señor viene. Si viene ahora, ¿cómo nos encuentra? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Somos hijos o no somos hijos de Dios? 1 Corintios 16:23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Los creyentes vivimos por la gracia de Dios como cantamos. Vamos a Dios que hallamos. Solo gracia allí. ¿Verdad? Encontrar el Evangelio es el Evangelio de gracia. Un favor que no merecimos. Que no merecemos. Un regalo que no merecemos. Eso significa gracia. Y eso es lo que Dios siempre nos está dando. Gracia, 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 gracia. ¿Verdad? Qué lindo. Y Pablo dice que no le falte eso a ustedes, hermanos. Que no le falte, que sobreabunde los regalos de Dios para ustedes. 1 Corintios 16:24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo demostró que los amaba a los corintios. Claro que lo demostró. 16 capítulos.
escribiendo, y después otra carta más le escribe. ¿Qué le está mostrando Pablo? Qué pesado Pablo, siempre exhortando y exhortando. Tenemos que decir otra cosa. Qué amor de Pablo, siempre exhortando y exhortando. Hermano, si tú encuentras a un hermano o una hermana que te está exhortando y exhortando y exhortando, ¿sabes qué está haciendo? Te está amando y amando y amando. Si tienes un padre, una madre que te exhorta y te exhorta y te exhorta, ¿qué está haciendo? Te está amando y te está amando y te está amando. Siempre amando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos ama. Nos ama a pesar que nosotros fallamos. Él nos ama igual. Y Él nos aconseja a través de su palabra. Nosotros hacemos lo mismo. Vemos cómo discipulaba a los hermanos, enviaba ayuda a la iglesia, envió a Timoteo, ¿se acuerda? Para que la iglesia tuviera la enseñanza de Pablo y que Timoteo pudiera ir arreglando todo para que Pablo fuera, cuando fuera, tuviera ya todo encaminado para él continuar predicando allí con los corintios cuando fuera. Bueno, Dios quiera que nosotros, hermanos, la iglesia cristiana de Durazno, que logremos tener ese sentir como los primeros creyentes, como Pablo, Aquila, Priscila, Estéfanas, que eran familias y personas que adoraban y amaban a Dios y ponían a Dios en primer lugar. Que podamos cumplir con el mandamiento de Dios de predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y hacer discípulos. Yo predico el Evangelio, bueno, pero el discípulo, ¿a qué discípulos? ¿Qué discípulo estás haciendo? Porque esa es la otra parte, no solamente predicar el Evangelio, sino enseñar la palabra de Dios. Y era lo que hacía Pablo, y era lo que hacía Aquila, Priscila y Estéfanas. Enseñaban el Evangelio. Que nosotros podamos hacer lo mismo, para que el reino de Dios se extienda en la ciudad de Durazno. Oramos porque Durazno sea salvo, pero ¿qué discípulo estamos haciendo? Para que ese discípulo extienda el Evangelio en otro lado. Por eso, hermanos, tenemos que estar analizándonos cada uno de nosotros como hombres, como dije hoy, si estamos aprendiendo la palabra de Dios, si la estamos enseñando a alguien, si estamos enseñando la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, en la iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Las hermanas, lo mismo, ¿qué están haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué te impide enseñar y tener el ministerio de enseñar la palabra de Dios? Vivimos en un país libre. Hermanos mueren por enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio que podemos predicar. Nos paramos en la plaza y podemos predicar el Evangelio. Encontramos una persona al lado y le podemos hablar del Evangelio. Nadie nos mata, nadie nos saca la casa, no nos echan del trabajo. Tenemos plena libertad. Simplemente tenemos que abrir la boca y hablar de Cristo. Pablo muchas veces le costó azotes, lo llevaban hasta el juzgado, va garrote y palo a Pablo. ¿Por qué? Porque predicaba la resurrección de los muertos. Y eso le causaba repudio en el tiempo que vivía Pablo por la adoración de sus dioses. Y aún Pablo no le importó. Y allí se enfrentaba al juez, al rey más grande que tuviera allí. ¿Y qué hacía Pablo? Ay, perdónenme, no. Y se paraba y le predicaba el Evangelio a los reyes y todos los jueces que estaban ahí. Que podamos también nosotros tener ese sentir, ¿verdad? Ese amor hacia las cosas de Dios. Y bien, y si te has dado cuenta que no has nacido de nuevo, que has visto tus actitudes, que nunca amaste al Señor, bueno, ya lo vimos que la Biblia dice que Jesucristo viene. Y si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, tienes la maldición de Dios sobre tu vida. La paga del pecado de la muerte y la condenación de tu vida. Hoy es día de salvación. No rechacen al Señor Jesucristo, sino abracen esa cruz, por la fe crean en el Evangelio, que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, que esa obra te salva a ti y esa obra puede salvar a otros. Que podamos predicar también nosotros que conocemos la obra de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Oye, gracias por este libro de Corintios. Hemos aprendido tanto, Señor. Padre, ahora, sin duda, oh Dios, tenemos tanto para enseñar a otros y tenemos tanto para vivir, Padre amado. Ayúdanos a estar conscientes que un día vamos a estar delante de ti, dando cuentas de todo lo que tú nos has enseñado a través de estos años, libro por libro por libro. Padre amado, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, porque tu Hijo viene a buscarnos prontamente, que estemos prontos, Dios, preparados. Tu iglesia aquí en Durazno esté preparada, sirviéndote,
desarrollando sus dones, activos, discipulando, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, despiértanos, Señor, y que podamos, Señor amado, ser conscientes que nos queda poco tiempo en este mundo, que tú vienes, tu Hijo viene a buscarnos. Te alabamos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí y por orar por nosotros. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos el miércoles. Seguiremos estudiando Génesis, el precioso libro de Génesis, el comienzo, donde Dios está enseñando cómo Él hizo todas las cosas y que nosotros podamos también enseñarlo. Así como el pueblo judío tiene que enseñarlo a sus hijos, nosotros a nuestros hijos también enseñemos cómo Dios creó todas las cosas. Muchas bendiciones y que pasen bien.